Pasamos al punto quinto, que son urgencias. Hay presentadas en el registro dos mociones. Primero es esta, ¿no? La de ¿no? Sí. Pues no veo aquí bien el número. Esta, ¿no? Sí. Una presentada por la moción para el Ayuntamiento declare a Mairena de Jarafe libre de CIES. La justificación primero de la urgencia la hace la señora Rodríguez Franco. Venga. Primero la urgencia, que hay que votarla. Bien, esta moción nos llega a través de Mairena Solidaria, Ciudad Refugio, que se hace eco de la iniciativa de la plataforma Somos Migrantes. Decir que es una propuesta que nos ha llegado a todos y a cada uno de los grupos políticos municipales, y es el Partido Socialista el que ha intentado hasta última hora un acuerdo para llegar a este pleno con una declaración institucional sin éxito. Pero también es el Partido Socialista quien ha hecho posible que hoy llevemos aquí esta moción, que si el Pleno lo considera podamos hablarlo. Bien, pues una moción presentada por el Grupo Socialista, pero también por el Grupo Si se puede Mairena y por el Grupo Izquierda Unida, ¿vale? Están los tres. Ha establecido la señora... Bueno, pues ha establecido la señora Rodríguez Franco una explicación, que es que se ha intentado hasta el último momento que esta moción fuera una declaración institucional, no ha sido posible, y ha optado el Grupo Socialista con el Grupo Si se puede Mairena y con el Grupo Izquierda Unida a presentarla como moción de urgencia. Y esa ha sido entiendo yo que ha sido la explicación, ¿vale? Bueno, pues vamos a votar primero la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? Vale, pues se aprueba con los votos a favor de los... Perdón, hay que votar otra vez, ¿no? Sí. ¿No? Ah, no, porque falta Juan, sí. Pues, no, porque no está Pablo. No está... Pero no. Aunque esté Juan, que no está, 11 son mayoría de 21. Señor, eso, es más, está en eso. Porque estamos en esa situación, pero es verdad que está en eso porque había visto esa posición. Tiene usted... Somos ustedes 11, tienen mayoría absoluta, son 21. Si estuviese aquí el señor León, 12. O sea, imagínese usted. Que... A ver si lo demuestran en los presupuestos. Bueno, no pasa nada. Yo creo que la mayoría que quiere que la ciudadanía mejore seguro que la aprueba. Pues entonces toma la palabra para la defensa, señora Rodríguez Franco. Bueno, buenas tardes. Primero decir que desde el Partido Socialista creemos en la necesidad de abordar la inmigración a través de la negociación con los países de origen, teniendo más sensibilidad y trabajando desde la cooperación, evitando así mafias y el tráfico de personas. Entendemos que es la Unión Europea quien tiene que hacer políticas de inmigración distintas. No puede seguir mirando hacia otro lado ante el drama de los inmigrantes en el Mediterráneo. Voy a pasar a leer. He resumido un poco porque la moción era un poco larga para no extenderme más allá de los 3 minutos. Los CIES son espacios no penitenciarios cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, para lo que se les priva de libertad, y se crearon en 1985 y actualmente tenemos 7 en el país, llegando a utilizar cárceles como las de Archidona como un lugar de detención de migrantes, incumpliendo así en su propia definición de ser un espacio no penitenciario y excusándose en el carácter excepcional de la llegada multitudinaria de personas a nuestras costas. El funcionamiento de los CIES lo recoge el Real Decreto 162/2014 y dice que su gestión debe estar regida por los principios de proporcionalidad en los medios utilizados y objetivos perseguidos, intervención menor, restrictiva, atención especializada a personas vulnerables. La normativa europea no obliga al Estado español a internar a las personas extranjeras para su expulsión
o a contar con estos centros con régimen de privación de libertad. La garantía de la expulsión, la función para la que presuntamente fueron creados, resulta ineficiente e innecesaria. Los datos demuestran que la medida se emplea de forma abusiva, internando indebidamente a personas que per se no son expulsadas y que además resulta ineficaz. 2/3 de las personas que son ingresadas en un CIE son dejadas en libertad en el territorio español pasados 60 días máximo de internamiento. La gestión de los CIE resulta sospechosamente opaca. El acceso de autoridades, periodistas o integrantes de asociaciones que trabajan por los derechos de las personas extranjeras está plagado de trabas burocráticas. Los testimonios de las personas que están o han estado internados en estos centros o los graves y dramáticos sucesos que a veces han sucedido en su interior, que han sido imposibles de ocultar por las autoridades, revelan datos suficientes como para considerarlos una isla de impunidad en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Los CIE resultan un coto vedado donde no se garantizan derechos como la salud física y psicológica, la educación, la identidad, el derecho a la vida personal y familiar, la comunicación, la intimidad, la seguridad, la integridad física, el acceso a la justicia o incluso la propia vida. En los CIEs se ha constatado además gran deterioro de las instalaciones, falta de higiene y escasa habitabilidad, lo que supone una fuente adicional de sufrimiento para las personas internadas en ellos. La disposición arquitectónica y las medidas de seguridad aproximan los CIEs más a una simple y mediocre cárcel que a un centro de acogida a personas vulnerables. De todo ello se ha hecho eco recientemente el Foro Andaluz de las Migraciones, con participación de la Junta de Andalucía y actores sociales y ONGs, al aprobar una disposición donde se recoge que el modelo es ineficaz, no cumple sus propias normativas y objetivos y no termina de ser respetuoso con los derechos de las personas migrantes. Lo deja en evidencia la situación en la que se encuentra el CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa es jurídica, social y moralmente insostenible y se requiere el cierre de los mismos, dado que no cumplen unas mínimas condiciones de habitabilidad. Finalmente, muestra su rechazo a la apertura de nuevos centros de internamiento. En julio del 2017, el delegado de Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, habló de la posibilidad de construir nuevos centros de internamiento de extranjeros en Andalucía. Ante esta circunstancia, los ciudadanos de Mairena del Aljarafe no queremos en nuestro pueblo ni en nuestro Estado una cárcel opaca que detenga a personas extranjeras que no han cometido delito alguno y que generarían una alarma social y racismo. Un centro de internamiento que solo provoca sufrimientos y que ha abocado en el pasado a suicidios, abusos sexuales, casos de trata y de solicitantes de asilo no detectados. Presencia de menores y muertes en condiciones más que sospechosas. La legislación marca que su finalidad es retener a los ciudadanos extranjeros a la espera de su expulsión, pero la práctica nos muestra que el mecanismo es puramente punitivo. Hoy, organizaciones nacionales e internacionales cuestionan la existencia de los CIEs, así como el Defensor del Pueblo. Los propios relatores de Naciones Unidas han expresado el alto coste humano que supone esa medida para las personas internadas. Los ayuntamientos y entes locales, en tanto que primeros espacios políticos de proximidad con la ciudadanía, debemos fomentar el desarrollo de la democracia y la igualdad en el ejercicio de los derechos. Por eso debemos reclamar la garantía de los principios y derechos constitucionales e internacionales para todas las personas sin importar su situación administrativa. Nuestros grupos entienden que se hace imprescindible un compromiso firme de nuestra localidad contra los CIE.
Es por todo ello que estos grupos proponen la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe manifiesta su rechazo a que en un futuro se construya, instale o destine en su localidad cualquier edificio o instalación pública, ya sea bajo la denominación de Centro de Internamiento de Extranjeros, Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, Centros de Estancia Temporal o cualquier otra que se pueda utilizar que tenga como objetivo la privación de libertad e internamiento de personas inmigrantes por el simple hecho de su situación administrativa. Como segundo acuerdo y último, trasladar este acuerdo al Ministerio del Interior y a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez Franco. La ha intentado usted, pero ha tardado 7 minutos. Pero bueno, que se considere también a todos los efectos de los grupos, incluido particularmente el que tengo el honor de presidir, de que vamos a ser lo suficientemente claros a la hora de exponer las ideas y de establecer un tiempo prudencial para las mismas, que creo que es la mejor manera de hacerlo, empezando por uno mismo. Venga, pasamos a las palabras. ¿Quieren intervenir? Señora Izquierdo. Bueno, a mí me parece que me va a pasar igual que a Sole. Pero bueno, si siguen pasando, no se preocupe. Yo tengo aquí un botón que corta. Pero bueno, pero sé que no lo vamos a hacer. Pero prefiero una intervención más larga y después no tengo segunda intervención. Perfecto, también. ¿Vale? Bueno, cuando hablamos de un CIE, tenemos que partir de la idea de que el internamiento en un CIE no es más que una muestra de la actitud hostil que Europa muestra hacia las personas inmigrantes más desfavorecidas. Esa actitud proviene del miedo a los que categorizamos como los otros y de los prejuicios derivados de esa categorización. Todo ello trae como consecuencia la necesidad de dotarnos de acciones defensivas innecesarias frente a las personas extranjeras. Por eso insistimos en la importancia del esfuerzo que tenemos que hacer todas las personas que vivimos más o menos cómodamente en este Estado, de los prejuicios que el término inmigración irregular, expulsión y centro de internamiento suele llevar aparejado, y que realicemos con eso tan importante como es la empatía, una aproximación a la realidad de los CIES pensando en la persona y no en su origen, ni en su origen nacional ni en su origen social. La finalidad es intentar comprender que no se está actuando con racionalidad, igualdad y justicia manteniendo los CIES, que no son otra cosa sino cárceles para inocentes, lugares que en sí mismos ya son contrarios a los derechos humanos. Además, los CIE han resultado una herramienta negativa para todas las partes en juego en esta ecuación de la inmigración. Estas cárceles para inocentes han resultado ser dolorosas para los que las sufren, ineficientes para los que de esta manera pretenden contener la inmigración ilegal y costosa para las arcas públicas. En realidad, están sobrando desde hace mucho tiempo de este Estado. En definitiva, además del dolor que causan a los que allí son hacinados y de la vergüenza que sentimos los que vemos cómo nuestros países tratan a otros seres humanos, tampoco sirven de nada a los que quieren ver alguna utilidad en poder tener hacinadas allí a tantas personas inocentes. Según los datos que recoge el informe del Servicio Jesuita Migrante sobre la situación en los centros de internamiento de extranjeros del año 2017, 8.814 personas fueron internadas en un CIE, un 16% más que en el año anterior. Y después de sufrir una media de 26,63 días internas, un 62% de estas personas finalmente tuvo que ser puestas en libertad, en la mayoría de los casos por la imposibilidad de identificarlas y poder devolverlas a los países de origen. Para los autores del informe, el bajo porcentaje de devoluciones y expulsiones efectivas desde los CIE implica un sufrimiento desproporcionado de las personas internas. Por ello, reivindican el cierre de los CIE y piden una política migratoria que ponga el acento en la acogida. No somos conscientes del estado, no solo físico, sino también emocional, en el que se encuentran estas personas cuando llegan a nuestro país. Después de vencer grandes dificultades, cruzando muchos kilómetros de la peor manera, huyendo de cosas que ni nos podemos imaginar, sorteando a las mafias y numerosas vicisitudes de lo más penosas hasta llegar a Europa. Cuando llegan, los recibimos encarcelándolos y hacinándolos, tratándolos no como a víctimas inocentes y valientes, sino como a criminales cuyo único crimen es querer sobrevivir. Para estas personas que llegan a nuestro país en una situación de máxima vulnerabilidad, el hecho de ser encerradas, privándoles de su libertad y en condiciones que vulneran los derechos humanos, pudiendo estar así durante semanas, tiene unas consecuencias devastadoras que influyen muy negativamente en la capacidad que puedan tener después para su adaptación.
Entre los casos de personas con mayor situación de vulnerabilidad que podemos encontrarnos en un CIE se encuentran especialmente el caso de los menores, porque hay menores en los CIEs, algunos de los cuales no son identificados como tales. También los problemas de salud física y mental que sufren algunos internos, así como la difícil comprensión de su situación jurídica. No entienden nada, entienden muy mal, tienen muchas dificultades para acceder a servicios como los intérpretes. La situación de desesperación es tal que han llevado a muchas personas a no lograr superar este internamiento. En la práctica, estos centros de gestión policial no son más que prisiones. Solo hay que echar un vistazo a la apariencia de los edificios, con unas tétricas fachadas forradas de barrotes para intuirlo, donde la opacidad es absoluta y la regulación legal al respecto casi nula. Numerosas organizaciones han denunciado reiteradamente las condiciones de insalubridad en estos centros de internamiento de extranjeros. Falta de asistencia médica, malos tratos, hacinamiento, cobertura deficiente de necesidades básicas y una larga lista de abusos de todo tipo que convierten a estos lugares en verdaderos infiernos de la boca de los propios migrantes que han pasado por allí. Uno de los casos más tristes fue el de la joven Samba Martín, procedente del Congo, que hace años murió en el CIE de Aluche después de solicitar asistencia médica hasta 10 veces. Los médicos negaron la gravedad de los dolores que sufría hasta que el 19 de diciembre de 2011 falleció. Su muerte podría haberse evitado. A pesar de ello, el caso de Samba continúa sin responsables, al igual que el de Idrissa Diallo, que en 2013 murió en el CIE de Zona Franca sin haber recibido asistencia médica a tiempo. Estos casos son solo ejemplos graves y extremos de lo que se vive en estos lugares y de la necesidad de evitar que existan y mucho más que se construyan. Cualquier lugar que tenga como objetivo la privación de libertad e internamiento de personas inmigrantes por el simple hecho de su situación administrativa. Porque vecinos y vecinas, privar de su libertad a una persona inocente que acude a nosotros buscando ayuda es una vil violación de los derechos humanos. Y como europeos, como europeas, como españoles, como españolas, como andaluces y como andaluzas, ahora que tanto hablamos de las nacionalidades, independientemente de cómo nos sintamos, somos seres humanos. Estamos obligados a ayudar a aquellos otros que se encuentran en una situación vulnerable y que lo único que necesitan es un poco de solidaridad. Por todo ello, creo que es necesario que todos los grupos municipales apoyemos esta moción que nos trae aquí hoy la plataforma Mairena Solidaria Ciudad Refugio. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Me ha comentado el señor Vasco que va a la segunda intervención. Por parte del grupo, si se puede. Sí. Señora Abad. Bueno, aclarar que la urgencia, que a lo mejor a Sole se la ha pasado, pero la urgencia de la moción es fundamentalmente porque ayer fue el día, se celebró el Día Mundial de las Personas Refugiadas y la queríamos traer en este día, ¿no? Entonces, dicho esto, primero a mí me gustaría que fuésemos un poco realistas con el número de personas que vienen a nuestro país y dejáramos de frivolizar con el tema de las avalanchas, etcétera, cuando en realidad no estamos ni siquiera llegando al número de personas que nos comprometimos, ni de lejos, al número de personas que nos comprometimos a acoger, que se comprometió nuestro Gobierno, vamos, que incluso estaba muy por debajo de lo que a lo mejor la ciudadanía hubiese querido, ¿no? Lo que a nosotros desde Si se puede Mairena nos mueve a apoyar la moción que nos presenta la plataforma Mairena Solidaria Ciudad Refugio es un compromiso con la lucha por la justicia social. Entendemos que con las personas que buscan refugio en nuestro país y en nuestra sociedad no podemos hacer ninguna otra cosa que no sea mostrarles solidaridad, cariño y voluntad de acogida y solución en la medida de nuestras posibilidades a su situación. Quiero poner de manifiesto que las personas que vienen no están en esta situación de forma voluntaria, no lo han elegido ellas ni ellos, ¿no? Nadie quiere salir de su país y abandonar todo lo que tiene y arriesgar su vida para llegar a un lugar donde saben que no van a ser aceptados ni van a ser bien acogidos ni acogidas. Por otra parte, es falso que los inmigrantes vengan a Europa fundamentalmente por razones económicas. Más del 80% de las personas que llegan huyen de guerras. Eso no lo digo yo, lo dice un estudio realizado por la Universidad de Londres en 2015. Es Asia el continente con más hambruna e India. Cuentan con 200 millones de personas en la pobreza absoluta y, sin embargo, no vemos avalanchas de indios llegando a nuestro mundo en pateras. Solo una guerra, o sea, una muerte segura y violenta, es capaz de forzar a millones de familias a cruzar mares, montañas y desiertos arriesgando la vida. Y en el caso de las mujeres y de las niñas, arriesgando también su propia salud y su integridad sexual.
Las cerca de 56 millones de personas que desde 1991 hasta hoy han tenido que abandonar su hogar en Oriente Próximo y África por las guerras de conquista encabezadas por Estados Unidos no han elegido su destino. La misma procedencia de las 630 personas que subieron al Aquarius muestra un nexo directo entre la actual migración con el nuevo saqueo militarizado que se está haciendo de África. Pero preguntémonos, ¿por qué hay guerra en estos países? ¿Por qué estos países se ven abocados a que sus ciudadanas y ciudadanos tengan que huir arriesgando su vida para llamar a nuestras puertas y nosotros se las queremos cerrar? Pues sencillamente porque las economías occidentales están en recesión y necesitan los recursos naturales y baratos de esos mercados. Es proteger el acceso a los hidrocarburos y a otros recursos estratégicos que África tiene en abundancia y garantizar que ningún otro tercero interesado como China, India, Japón o Rusia obtenga los monopolios o trato preferencial. Ese es uno de los objetivos primordiales de la militarización en África que provoca que vengan estas personas a nuestros países. Esta es la verdadera razón por la que los hermanos de otros países vienen a nuestras puertas buscando refugio. Es a las personas que nosotros obligamos a huir de sus lugares de arraigo a los que encerramos en los CIES. Esta es la realidad que tenemos. Yamari ha explicado suficientemente y muy claro la situación de los CIE, con lo cual yo solo hago referencia a una noticia del 23 de enero de este año en la que un juez critica la falta de comida, la falta de policías identificados, la presencia de ratas en el CIE de Aluche, ¿no? Es un juez que hace una visita tras varias peticiones por parte de los internos y determina esta situación que os estoy explicando, ¿no? En el CIE de Aluche, en nuestro país, en el primer mundo. Y no quiero hablar ya de cuando se estableció como urgencia la cárcel de Archidona como CIE al que fue imposible el acceso a políticos y a personas de ONG para corroborar la situación en la que se encontraban estas personas. Pues por no alargarme, lo único que quiero terminar diciendo es que combatamos las causas que hacen que estas personas vengan aquí y no combatamos a las personas que no tienen otro remedio que llamar a nuestras puertas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Señora Genjo. Yo brevemente, después de escuchar, menos mal que era una moción conjunta. La intervención de la señora Rodríguez no tiene nada que ver con la intervención de la compañera de Si se puede, Mayena. En primer lugar, esta no es una moción en contra de los derechos de acogida o derechos de asilo. Ese no creo que es el debate que sea objeto de la moción, ¿no? Porque por lo que describe la compañera Rosalía, parece que vamos a discutir aquí sobre el derecho de acogida y el derecho de asilo, cosa que creo que no es el objeto de la moción. Y después, sorprenderme porque esta moción la enarbole el Partido Socialista o el Grupo Municipal Socialista, con un claro complejo de Edipo, matar al padre. En 1985 la ley la aprobó un señor que se llama Felipe González. La ley que establece, digamos, la creación de los CIE y la condición y la situación de los extranjeros en España. ¿De acuerdo? Pero nos guste o no nos guste, los CIE son un elemento recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Que están servidos por funcionarios públicos. Funcionarios de carrera, que han jurado la Constitución igual que todos los que estamos aquí, y a los que se le presupone la presunción de inocencia. Por lo tanto, desde el Partido Popular no podemos estar a favor de una moción que ya establece diciendo que son cotos cerrados. ¿Cotos cerrados un edificio público? ¿Servidos por funcionarios públicos? Flaco favor le hacemos a la Administración, al Estado de Derecho y a los principios que rigen nuestro país. Y después, insisto, podemos discutir que los CIE necesitarán mejoras, necesitarán más presupuestos, menos presupuestos, reformas, ¿de acuerdo? Pero poner en duda la legalidad de los CIE,
podemos permitirnos el lujo, como Ayuntamiento de Mairena, de decir que aquí no queremos que un edificio público que está dentro del ordenamiento jurídico se instale en Mairena. Lo siguiente que va a ser hacernos objetores fiscales. Mi sorpresa. Porque aquí lo que se practica es la solidaridad de palabras. Porque, señores socialistas, si ustedes de verdad quieren, podrían quitar los CIE. El presidente del Gobierno podría suprimirlo. Bueno, es que al final se es presidente, pero para no hacer nada. Para no hacer nada. Si tienen voluntad, no tienen voluntad de revisar la financiación económica y ahora lo tendrían muy fácil. Supriman los CIE. Pero en la actualidad, votar que sí a esta moción, es decir, votamos que no a un edificio público dentro del ordenamiento jurídico y servido por funcionarios públicos. Y este grupo no está dispuesto a cometer esa irresponsabilidad. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. Empezamos el segundo turno, señora Izquierdo, ¿quiere intervenir? Nada, gracias. Pues sí, ha estado bien, Vicente. Ha estado por debajo de los 3 minutos. Señor Vasco. Gracias, señor presidente. Yo he precisado un poco más que el señor Ajenjo, que mira lo mismo. En el 85 el ministro de Interior era José Barrionuevo. Pues seguí precisando. Y el vicepresidente del Gobierno, alguno lo tiene muy cerca, en aquel entonces. Miren ustedes, la moción va a salir adelante. Ya hemos visto antes que sumando bien o mal, tienen ustedes mayoría absoluta. Pero a mí, como miembro de la corporación y como mairenero, me da vergüenza que mi ayuntamiento apruebe esto. Esto que están haciendo ustedes no tiene nombre. Ustedes están afirmando que se utilizó la cárcel de Archidona como un lugar de detención, incumpliendo así con la definición de ser espacios no penitenciarios. Ustedes, aparte de decirlo, hablan de las finalidades, que es únicamente preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión, que ninguno es con lo que decían antes. Dicen que revelan datos suficientes como para considerarlos una isla de impunidad en el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Eso dicen ustedes de un organismo público, Los CIE resultan un coto vedado, como decían el señor Ajenjo, donde no se garantizan derechos como la salud física, psicológica, educación, identidad, derecho a la vida personal y familiar, comunicación, intimidad, seguridad, integridad física, el acceso a la justicia o incluso la propia vida. Falta de higiene, escasa evitabilidad, y todo eso lo fundamentan también con una, que dicen que va en su línea, una conclusión del Foro Andaluz donde dice que el modelo es ineficaz, no cumple sus propias normativas y objetivos y no termina de ser respetuoso. De eso a la mazmorra que ustedes están pintando, miren ustedes, como también señalaba el señor Ajenjo, quienes sirven esos centros son funcionarios públicos que por ley están obligados a denunciar cuando conocen la comisión de algún tipo delictivo. Y ustedes han denunciado varios. Ergo, están acusando de prevaricación a todos los funcionarios públicos que sirven estos centros. Están afirmando que no se respetan los derechos. Están afirmando que se trata y se maltrata allí a los internos. ¿Pero en base a qué? ¿En base a qué? ¿Dónde están las pruebas? Porque si las tienen, no traigan una moción a un pueblo, váyanse al juzgado de guardia, váyanse, porque lo que ustedes denuncian es no para que cierren el centro, es para que estén en prisión todos los que están sirviendo como funcionarios públicos en ese centro. Porque es para eso, Es para eso. Y si tienen ahora su compañero a nivel autonómico, a nivel provincial, a nivel regional, todos son compañeros suyos, están diciendo que también, si conoce esto, el ministro Grande Marlaska también estará prevaricando. Si conociendo la comisión de delitos los está permitiendo. Es que se atreven a hacer unas afirmaciones categóricas sin ninguna fundamentación más que su propio prejuicio. Es que es alucinante. Si conocen esto, vayan a un juzgado, no tengan una moción aquí, al Pleno. Es que ustedes dicen, se aprueba al Pleno que 45.000 marineros decimos esto. Pues yo no lo digo, yo tengo la suerte de tener la voz aquí de decir que no. Que lo que ustedes dicen es mentira. Es mentira. Miren, fácil, acceso a la justicia. Hay un turno específico del Colegio de Abogados para asistir a los inmigrantes. Lo asisten todos los días.
Todos los días hay un compañero de guardia, solamente en Sevilla, de extranjería, tiene acceso con ello, hay un procedimiento. Cuando se le notifica, tiene que estar presente el abogado, tiene 15 días para hacer las alegaciones. Cuando resuelven, tiene un mes para hacer el recurso y además puede acceder al juzgado de lo contencioso en cualquier momento. ¿Dónde está aquí la violación del derecho? ¿Dónde están? Díganmelo. Oigan, porque si ven un caso concreto en el que no se cumple la ley, porque lo que ustedes dicen va en contra de la normativa, denúncienlo. Denúncienlo y dejen de venir aquí con mociones que no tienen sustento ninguno. ¿Hay que reformar los CIE? Pues probablemente por la saturación que tienen, porque no se presta un servicio en condiciones a muchos de los internos, sin duda, pero eso es una cosa y lo que ustedes están aquí, otra muy diferente. Otra muy diferente. Estas afirmaciones es una cárcel opaca para detener a personas extranjeras que no han cometido delito alguno y que generaría alarma social y racismo. O sea, ustedes mismos citan en el cuerpo de la moción las directivas europeas que permiten y que regulan la existencia de estos centros de internamiento, además de las normas españolas. ¿Dónde está entonces lo que ustedes señalan? ¿Se están diciendo que la ley española, que la ley europea es racista? ¿Están diciendo que crea alarma social? ¿Están diciendo, insisto, en que permitimos que se cometan delitos atroces dentro de centros y que ninguno de los funcionarios que están prestando servicio lo hacen? ¿Creen ustedes que los compañeros que están en el turno de asistencia gratuita, pagada por todos con nuestros impuestos, a los extranjeros, no denunciarían esos hechos si los tuvieran conocimiento de ellos? ¿Creen que no tienen acceso a los centros para poder reunirse con los clientes que se les asignan? Es que su ignorancia es supina. Y se atreven, gracias a esa ignorancia, que es muy atrevida, a traer esto aquí y a pedir que este Pleno apruebe una salvajada. Esto es una salvajada. Y ustedes están trayendo a Pleno una salvajada. Esto es fanatismo político. Esto es extrema izquierda en sentido puro. Esto es literalmente, esto es lo que ustedes tienen, prejuicios. Si tienen pruebas, a los juzgados. A los juzgados, porque les garantizo que es la forma más eficaz para terminar con este tipo de atrocidades. Ir a un juzgado, denunciarlo y que todas las personas que son responsables de los mismos acaben en prisión, porque les garantizo que si ustedes pueden demostrar esto, el responsable está en prisión. Esa misma noche, el juez de guardia lo manda a prisión. No tengan duda, denúncienlo, dejen de traerlo en pleno, porque esto es puro postureo. Esto es puro postureo. Si conocen esto, si están seguros de que esto es así, vayan al juzgado y dejen de poner este ayuntamiento en ridículo, que es lo que están haciendo con esto. Ponernos a todos en ridículo. Muchísimas gracias, señor Vasco. ¿Alguna intervención? Señora Abad. Bueno, no sabemos quién se pone en ridículo cuando habla y quién cuando presenta mociones. Yo creo que cuando nos llama a más de la mitad de la corporación. No, ya, perdona, venga, no entremos, Concha. No entremos, Concha. No entremos. Perdona, compañero y compañera. Señora, venga. Bueno, Perdona, yo venga, estoy tranquila y vamos, que no tengo problema. Espérese un momento, señora Abad, por favor. Venga, ¿podemos seguir? Venga, gracias, compañeros de corporación. Señora Abad. A ver, es que ha dicho palabras muy gruesas y es normal que mi compañera Concha se salte, vamos, porque es que aquí hay que contar hasta 3.000, no hasta 10. Pero bueno, que yo lo que quería decir es que cuando, Antonio, cuando nos llamas ignorantes, mentirosos y todas estas cosas, mira, somos más de la mitad de la corporación, personas que nos ha votado el pueblo. Estamos haciéndonos eco de una moción que presenta una asociación de nuestro pueblo, que por cierto es bastante numerosa y por cierto está haciendo una labor encomiable. Entonces, que tú solo te defines cuando dices esas cosas, que yo no voy a entrar a tus palabras gruesas ni mucho menos. Y también pido que a nosotros muchas veces se nos ha pedido que no se quede el respeto, pero yo creo que llamarnos en nuestra cara a más de la mitad de la corporación ignorante y mentiroso me parece un poquito grueso, ¿eh? Y yo quiero ser discreta. Bueno, aquí lo que se trataba, le contesto un poco al señor Ajenjo, que decía que de qué iba esta moción, ¿no? Yo creo que la moción va exactamente del derecho que tienen las personas a ser tratadas dignamente. Y eso es lo que queremos, que las personas que llegan hasta nuestra puerta, hacia nosotras y nosotros, pidiendo auxilio, que son las mismas que nosotros estamos provocando que vengan, porque para mantener nuestro estilo de vida, desgraciadamente, lo estamos haciendo tan requete mal que estamos provocando que otra gente no pueda mantener ni siquiera sus mínimos, ¿no?
Entonces, lo menos que podemos hacer es atender y acoger a esas personas al tiempo que trabajemos para que eso no siga pasando. Pero claro, desde el Ayuntamiento de Mairena lo único que podemos hacer es, además de ponerlo en evidencia, además de intentar educar a la gente para que sepa qué está pasando, además de eso, es pedir que por lo menos nos declaremos en contra de los CIES. Y respecto a la legalidad de los CIE, es verdad que a lo mejor en el papel pues son muy legales o no lo sé, porque yo también lo tengo, no lo sé, no digo ni que sí ni que no, pero nos basamos en la realidad que vivimos, y entonces, si me ha escuchado antes, que creo que no, le he dicho que hay un juez, le voy a leer tal y cual, para no decir lo que no es. 23 de enero del 18, un juez critica la falta de comida, policía sin número de placa y la presencia de una rata muerta en el CIE de Aluche. El juez de control del centro, tras varias visitas a las instalaciones, ha requerido al director del CIE que establezca un mejor sistema de solicitudes de asilo y que los agentes lleven visible su número de identificación para evitar la impunidad. El magistrado del juzgado de instrucción número 6, en funciones de control de este centro, Ramiro García de Dios, en una serie de autos y providencias tras visitar las instalaciones los pasados 27 de diciembre y 13 de enero. Perdón, Antonio, que no te interrumpió, por favor. Es que me parece muy fuerte, que es que me has llamado mentirosa y me he quedado callada. Y ahora te estoy leyendo una cosa que es objetiva y no puedes quedarte callado tú. De verdad, eso dice mucho. Yo no quiero seguir por ahí, pero en fin. Bueno, lo que yo quería decir es que en visitas realizadas el 27 de diciembre y el 13 de enero, después de numerosas quejas de los internos e internas, ya ha hablado María de la muerte sin resolución y sin consecuencia de la chica esta y bueno, y muchas otras cosas. Es la total falta de transparencia del uso que se está haciendo de los CIES lo que nos hace traer esto aquí. Nuestro grupo en el Congreso ya denunció la vulneración de derechos en los CIE, la vulneración de los derechos humanos en los CIE. O sea que no estamos hablando ni de oídas, ni inventando, ni levantando falso testimonio, ni nada. Estamos intentando los cauces que tenemos para poner en evidencia una situación absolutamente injusta que se está dando en nuestro país. Y no creo que te tengas que poner nervioso por eso, de verdad. Entonces, yo sí que siento gran orgullo, de verdad, muy orgullosa me siento de que en mi ayuntamiento se pronuncie en favor de los derechos humanos. Muy orgullosa. Y de que se defienda a cualquier persona, haya nacido donde haya nacido, se defienda a cualquier persona que venga buscando asilo a nuestras puertas. Y me siento orgullosa y me alegro mucho de que esta moción salga adelante. Muchas gracias. Venga, Concha, seguimos. Venga. Señor Tarno, Grupo Popular. Gracias. Ustedes tienen todo el derecho de presentar las mociones que crean, como cada uno. Por cierto, podrían haber presentado una moción, sí, podrían haber presentado una moción en este pleno y hubiéramos debatido sobre el derecho a la emigración o sobre el derecho a asilo o sobre el derecho de refugiados. Y a lo mejor nos hubiéramos puesto bastante más de acuerdo. Pero ustedes lo que plantean en esta moción es que no se puedan construir edificios públicos en Mairena. Hoy empezamos por los CIE, mañana a lo mejor no les gustan las comisarías de Guardia Civil y a otros tampoco les gustaría que hubiera juzgados, ni en Sevilla ni en Mairena, porque están en un modelo social y político que todos sabemos cuál es, ¿no? Entonces, mientras no se derogue la ley del 85, los CIE son unos espacios públicos totalmente reglados y regulados. El Gobierno socialista los puso en marcha en el 85, tuvo tiempo hasta el 96 de suprimirlos, no lo hizo. Del 2004 al 2011 el señor Zapatero tampoco suprimió, ni anuló, ni derogó la ley de los CIE. Por tanto, ha habido más de los 10 días del señor Sánchez. Ahora tienen ustedes la oportunidad, con esa mayoría que tienen en el Congreso, de suprimir los CIE. Tienen la oportunidad. Y en vez de traer mociones al Ayuntamiento de Mairena, a ver si son capaces de ponerse de acuerdo y suprimir los CIE en el Congreso de los Diputados, suspendiendo la ley o derogándola. Con un Real Decreto se hace mañana viernes si se quiere, o el viernes que viene. Luego ya lo ratifica o no el Parlamento. Pero claro, lo que no se puede hacer es absolutamente demagogia. Lo que no se puede es sorber y soplar a la vez, que es lo que hace aquí el Partido Socialista.
mantiene los CIES. Está enviando esta semana a internos a los CIES. Ha habilitado los CIES por si dentro del Aquarius venía alguna persona con algún tipo de antecedentes penales. Lo reconoce la vicepresidenta Calvo. Ahí están sus declaraciones. Y traen ustedes esta moción. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. ¿Por qué? Lo que es fantástico es lo que hacen habitualmente el Partido Socialista. Dice una cosa y hace justamente lo contrario. Aquí hacen este discurso sobre los CIES y luego los van a mantener. Por lo menos los señores de Podemos y de Izquierda Unida son coherentes. Pero ustedes no. Ustedes se apuntan al carro. Pero luego ya verán cómo no se van a suprimir los CIES. Esta legislatura nuestra termina en mayo del 2015. Vamos a ver dónde están los CIES en mayo del 2015. Del 19. En mayo del 2019. Mire, un juez de 7 CIES escribe una serie de autos que están todos sus derechos sobre irregularidades en el funcionamiento de un CIE. Pero eso no podemos hacer una categoría o una habitualidad. Luego, el otro argumento clásico es que el Grupo Parlamentario de Podemos lo ha denunciado. Y lo que denuncia el Grupo Parlamentario del Partido Popular para ustedes no es verdad, pero lo que denuncia el Grupo Parlamentario de Podemos para nosotros tiene que ser dogma de fe porque lo dicen ustedes. Hombre, es un poco chistoso. El Grupo Parlamentario de Podemos hace su política como el resto y en esto de los CIES la tiene. Mire, ojalá no tuviesen que venir emigrantes porque tuviesen en su país el futuro y el futuro resuelto. Ojalá la mayoría de la gente que se embarca para cruzar el estrecho, para cruzar el Mediterráneo, en manos de mafias no tuvieron que hacerlo porque tuvieran países estables, economías estables y su situación no hiciera necesario esa emigración. Yo estoy de acuerdo con ustedes, no se corrige la emigración ni con palo ni con castigo. Se corrige con comprensión, abriendo las puertas de manera ordenada de Europa a la emigración, como no puede ser de otra manera. Es necesaria la emigración, es necesaria, yo diría que imprescindible, pero hacerlo de manera lógica y ordenada. Yo no estoy, al revés, en contra, que vengan y en muchos casos, además, serán la solución de muchos de los problemas que tiene hoy Europa. Pero hagámoslo de una manera ordenada, sin que se aprovechen mafiosos, delincuentes y profesionales de algunas ONG que viven del drama y que tengo cada vez más dudas de que irán a resolver algunos de estos problemas. Así que aquí no estamos votando que vengan o no vengan o que tengan derechos humanos, que yo los defiendo. Aquí estamos votando si un edificio público se puede poner en Mairena o no. Y eso es totalmente distinto a lo que luego ustedes dicen. Gracias. Muchísimas gracias, señor Tarno. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues se aprueba con el voto a favor del Grupo Socialista, del Grupo Proponente, el voto negativo del Grupo Popular y la abstención del Grupo Ciudadanos. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Hay otra urgencia. Hay otra urgencia. ¿Abstención ha sido, no, Antonio? Sí, ¿no? Hay otra urgencia que es una moción presentada por el Grupo Socialista en torno al 28 de junio. ¿Defiende la urgencia primero la señora Rodríguez Franco también? Pues venga. Primero la urgencia. Bueno, la moción se presenta porque estamos en el mes del orgullo. Durante 2 semanas he intentado ponerme de acuerdo con los grupos para hacer una declaración institucional e incluso un grupo no ha habido forma de que contestara en ningún momento durante estas 2 semanas. Pensamos que este pleno se debe declarar a favor de la mejora en las condiciones y los derechos del colectivo LGTBI y hacer una mención de repulsa hacia acciones violentas y LGTB-fobia que se están dando en nuestro país. Hace muy poco el diputado Eduardo Rubiño sufrió una agresión homófoba en el metro de Madrid.
Ha habido también en Getafe 2 personas que han sido agredidas y entonces pensamos que, aparte de todas las actividades que desde este ayuntamiento se están llevando a cabo, algo fundamental sería que saliera esta moción apoyando el movimiento LGTBI. Votamos primero la urgencia, la ha justificado la señora Rodríguez Franco. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues entonces se aprueba el trámite con los votos de Izquierda Unida, Grupo Ciudadanos, Grupo Si Se Puede y Grupo Socialista. Señora Rodríguez Franco, le rogaría, insisto, la brevedad suficiente. Yo creo que esta es más corta. Bueno, es una moción con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que el día es el 28 de junio. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es el fundamento que rige el trabajo de todas las corporaciones locales. El Partido Socialista quiere que el Ayuntamiento se adhiera un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, como parte de su compromiso con la igualdad de trato y de oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria para las administraciones locales. Celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, fundamentado en valores universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad. Lamentamos que este paso no se haya producido a nivel mundial de manera plena. El reconocimiento de los derechos del colectivo no pasa de ser un reconocimiento formal, que en ocasiones no es suficiente garantía para que los derechos de estas personas sean efectivamente respetados. Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a cabo para apoyar a las víctimas y para modificar actitudes que nos solidarizamos con todas las personas que han sufrido muestras de intolerancia, discriminación y violencia. Las corporaciones locales seguimos comprometidas con el desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos, velando por una garantía de igualdad efectiva con independencia de su orientación sexual e identidad de género, como elementos esenciales para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. Por todo ello, nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual o de género y de su orientación sexual. Los acuerdos que planteamos reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la diversidad sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la superación de las barreras que aún perviven hoy en día. Reclamamos el reconocimiento el alto grado de compromiso asumido en las organizaciones y prestaciones de servicios esenciales y a los cambios e innovaciones, nuevos enfoques, metodologías que continuamos incorporando para asegurar la excelencia, disponibilidad y calidad de la ciudadanía que la ciudadanía demanda y requiere. Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación que hagan de nuestras ciudades y nuestros pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro país y nos comprometemos a continuar trabajando en la información y formación de la policía local. Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos.
Por ese motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia, así como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas, asegurar la implantación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos nuestros pueblos y ciudades. Muchísimas gracias, señora Rodríguez. Bueno, intervenciones. Señor Izquierdo. Bueno, el 28 de junio se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo LGTBI. De ahí la urgencia de esta moción e introducirla en este pleno. Este día se conmemoran los llamados disturbios de Stonewall, en Nueva York, en 1969, en el que personas del colectivo LGTBI, hartas del hostigamiento y la represión a que eran sometidas, se enfrentan a la policía. De esta manera hicieron pública su reclamación por la igualdad de derechos civiles y sexuales para todas las personas. Desde entonces hasta ahora, mucho han cambiado las cosas en nuestro país. Se ha recorrido un largo periplo desde la llamada Ley de Peligrosidad Social, que estuvo en vigor en buena medida hasta bien entrados los años 80 y que permitió encarcelar solo por pertenencia al colectivo LGTB, a la modificación del Código Civil de 2005, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. O la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, aprobada en la Asamblea de Madrid en 2016, que, entre otras medidas, garantiza la integridad corporal de los menores intersexuales. Estos cambios legislativos constituyen indudables avances y se acompañan de cambios a nivel social en la misma dirección. Cada vez es mayor la visibilidad de la diversidad y cada vez son más las personas, mujeres y hombres, que aceptan y entienden que esta diversidad es un hecho y un valor. No obstante, sería un error caer en la autocomplacencia pensando que la igualdad ante la ley resuelve todos los problemas. Pertenecer al colectivo LGTBI nunca debió de ser considerado un problema porque no lo es. Sin embargo, sí es un problema la LGTB-fobia aún presente en nuestra sociedad. Es conocido cómo se vulneran los derechos de hombres y mujeres LGTBI en muchos países. En más de 50, la mayoría de ellos en Asia y África, las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo todavía hoy se encuentran penadas, incluso en algunos de ellos con la muerte. Afortunadamente, en nuestro país estamos en otra situación. Hay estudios que incluso sitúan a España a la cabeza de los países con menos actitudes homófobas. Sin embargo, la LGTB-fobia sigue existiendo y se manifiesta, entre otros, en el panorama laboral que sufren muchas personas de estos colectivos, en las agresiones y los delitos de odio y en la presencia predominante de modelos heteronormativos, capacitistas y binarios en los medios de comunicación, con lo que eso supone para la legitimación de unas orientaciones, cuerpos o identidades frente a otras. No es casualidad que todo esto también tenga un reflejo en el ámbito educativo. Más de una veintena de estudios realizados con muestras diferentes a más de 12.000 jóvenes y adolescentes procedentes de diversos ámbitos llegan a la misma conclusión. El sistema educativo no es un espacio seguro para los jóvenes LGTBI, en el que con frecuencia sufren discriminación, acoso y violencia, no recibiendo apenas referentes positivos sobre su realidad. Por todo esto, creemos que es necesario conmemorar el 28 de junio esta idea, que el orgullo LGTBI es inclusivo y alcanza a todas las personas. La dignidad de las personas LGTBI es la dignidad de todos y todas. Por todo ello, vemos necesario y nos hubiera gustado desde el Grupo de Izquierda Unida que, como bien dice la señora portavoz del PSOE, se hubiera llegado a una declaración, es que me salía el nombre, digo, ¿no? La señora Soleno. Hubiéramos llegado a una declaración institucional en el que todos y todas nos hubiéramos sentido identificados y, bueno, pues igual que con el anterior caso de los CIE, este ayuntamiento en cosas tan importantes y realmente tan graves, pues pudiéramos consensuar y bueno, que el ayuntamiento claramente pues mostrará su postura. Como no ha podido ser así, bueno, el Grupo Socialista trae esta declaración institucional en forma de moción y, como no puede ser de otra forma, desde Izquierda Unida la vamos a apoyar, aunque es verdad que bueno, que si la moción la hubiéramos firmado nosotros, pues hubiera tenido otra impronta, pero no obstante, como estamos de acuerdo en lo que se dice, pues el voto va a ser afirmativo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. La segunda intervención, la primera, señor Pavón.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues en primer lugar agradecerle a la señora Rodríguez el esfuerzo que ha hecho por intentar consensuar una declaración institucional y después una moción conjunta. Sin embargo, en un tema que es muy complejo, que es muy sensible y que requiere un abordaje en profundidad, no hemos logrado llegar a un entendimiento para poderla presentar conjuntamente. Y estas son las razones. El modelo de la FEM nos parece muy insuficiente, ya que parece que las instituciones están dándose una palmada en la espalda ellas mismas. No hace una referencia directa a colectivos y asociaciones, que son los verdaderos protagonistas de la lucha por los derechos LGTBI. Se sitúa a las personas LGTBI en un plano de desequilibrio como víctimas, cuando habría que empoderarlas. Ya sabemos lo que es el efecto Pigmalión y si tildamos a alguien con una etiqueta, al final asume ese rol y creo que debemos romper ese ciclo. Se menciona la formación y la información a la policía local. Creemos que no debería ser solo la policía local, que en especial sí, pero también a los otros trabajadores públicos de este ayuntamiento. Y creemos que las propuestas son generales, que son insuficientes, porque además se ha comentado que muchas de ellas ya se están llevando a cabo. Entonces creemos que podríamos hacer un trabajo. Para una declaración institucional podría valer, pero para una moción tenemos que ser más ambiciosos, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo más elaborado, tenemos que sentarnos con los colectivos locales, comarcales, establecer medidas más concretas, como se ha hecho en el Ayuntamiento de Huelva, y esto requeriría más tiempo, está claro, con las circunstancias que teníamos era imposible, pero aún así lanzar la invitación a que en el futuro, igual que ha hecho la señora de Pablo, invitándonos a hacer propuestas para el acto de memoria histórica, para el año que viene, si es posible por la fecha, también hacer propuestas para dejar cerrado una planificación de cómo celebrar la fiesta del orgullo e intentar traer un texto que pueda satisfacer a todos los colectivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pavón. Nada, pues empezamos la segunda. Venga, la segunda fase, señor Vasco. Gracias, señor alcalde. En este punto estamos de acuerdo en cada aspecto de la propuesta que trae la FEM, que envía la Federación Española de Municipios y Provincias, vamos a votar a favor. Somos uno de los países que afortunadamente estamos más avanzados en esta materia, pero aún así tenemos todavía un largo camino por recorrer. Y no está de más que, aunque sea a base de palmadas en la espalda, nosotros mismos nos acordemos de vez en cuando que tenemos que mantener el ritmo, sino subirlo y evitar la estupidez de que una persona, por tener una orientación sexual concreta o una identidad sexual concreta, tenga alguien derecho a perseguirla, a vejarla o a acosarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Señora, Sí, ¿alguien más señor. en la segunda? Vale, pues, señora Ajenjo. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, nosotros, el Grupo Municipal Popular, lo que queremos manifestar es que no entendemos la urgencia. No entendemos la urgencia. Y lo manifestamos desde el punto de vista que, como bien dice en la Iglesia, la Navidad tiene que ser los 365 días del año. Y esto, si de verdad lo defienden ustedes, tienen que huir de las etiquetitas. Y esto se podría haber traído en una moción, no por la vía de urgencia, el mes que viene. Y, como bien ha dicho, elaborada, con una serie de medidas que se recojan. Porque, insisto, y quiero abundar sobre lo que ha dicho el señor Pavón, es un tema que se tiene que tratar con mucha profundidad y alejarnos del victimismo que ha recalcado el señor Pavón. Porque si ustedes ponen aquí, condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, no solo a los miembros del colectivo LGTB, sino a cualquier miembro de cualquier colectivo. Claro, manifiesto. No, es que es lo que pone la moción. Si lo que vamos persiguiendo es ponernos la medallita año tras año, de aprobar la misma declaración institucional o la misma moción que presenta la FEM, yo creo que flaco favor le hacemos al colectivo LGTB. Y después eso, insistir, temas de mucha profundidad. Vamos a establecer el término diversidad sexual, empezando por el principio, como diría el otro. Insisto, una moción redundante, porque estos son buenos principios que a ver quién se puede oponer a ellos. Una declaración de intenciones. Por lo tanto, no entendemos esto cómo se presenta como moción y si va a presentarlo como moción, ¿por qué no han esperado al pleno de julio? No lo entendemos. A no ser que lo que quieran ponerse una medallita, con lo que hace un flaco favor al colectivo. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ajenjo.
¿Ninguna intervención más? Bueno, se presenta aquí, yo creo que se ha explicado la urgencia porque es el 28 de junio, el día LGTBI, no el 28 de julio, señor Ajenjo, pero se aplica un poco en la primera fase, que es la proposición de eso. Y evidentemente estoy con usted en que la lucha por la LGTBI-fobia y toda esta situación debe ser una lucha compartida todos los días de la vida y además con convicción. Bueno, vamos a votar. ¿Votos a favor? Todos, unanimidad. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. No, perdón. A ver, votos a favor. Votos en contra no hay. Abstenciones, el grupo sí se puede mayoría. Vale, pues votos a favor de Grupo Izquierda Unida, Socialista, Popular y Ciudadanos, y la abstención del grupo sí se puede mayoría. Gracias, y compañeros y compañeras de corporación, si se recoge. Ya no hay más urgencias, ¿no, señor secretario?